Hola amigos, bienvenidos a un nuevo día. Estamos con la lectura del libro cuarto del Misterio de Belicena Vilca, como ya sabemos, con el capítulo 17, que es muy extenso. Hemos dicho que lo íbamos a dividir en partes. Hoy vamos a ver la segunda parte. Recordemos que tío Kurt ha ido a visitar a Konrad Tarstein. Pues este día va a tratar de las confidencias, algunas confidencias que Tarstein le va a hacer a Kurt. Muy interesantes. Y nada más, de esto va a tratar este día. Vamos a ver todo esto ya en la lectura, así que venga, os espero. Bueno, capítulo 17, la segunda parte que voy a leer, y nos situamos un poquito en el contexto. Estaban el joven Kurt y Tarstein, estaban en su casa, en la casa de Tarstein, y recién acaban de salir de la biblioteca. Ahí es donde lo dejamos. Entonces procedo con la lectura. ¿Qué dice? Comprendí así que la casa de Konrad Tarstein se extendía en toda esa ala de la vetusta mansión frente al segundo piso. ¿De cuántos cuartos cuenta la casa?, pregunté mientras azucaraba el aromático té de Shanghái. Contando ambas plantas, unos 30 o 32 ambientes, respondió enigmáticamente. ¿Quién podría saberlo? Me miró un largo instante, como dudando si debía detenerse allí o completar la respuesta. Al fin, algo en él pareció relajarse y optó por la segunda alternativa. Mire, Kurt, yo no sé si estará ya preparado para aceptar ciertos hechos que escapan a la normal comprensión del hombre corriente. De todos modos, puesto que pretendemos hacer de usted un iniciado hiperbóreo, tarde o temprano tales hechos no le resultarán para nada sorprendentes. Es solo cuestión de tiempo que los comprenda. Así que le daré una información que para cualquier mente racional sería lógicamente increíble, pero no lo será para nosotros, pues corresponde a la más rigurosa verdad, perfectamente comprobable por todo iniciado. En esta casa, hoy, pueden haber 32 ambientes, pero mañana, tal vez, hayan 35, 40 o más, o tal vez menos, 20, 25, 30. ¿Quién podría saberlo? Naturalmente, Nefe, aquella revelación me produjo la incomprensión que preveía Tarstein. No olvides que solo tenía 19 años y que aún me hallaba conmocionado por la recientemente adquirida facultad de oír la voz de Kiev, el señor de Venus. Sin embargo, no me sobresalté y tomé sus palabras con tranquilidad. Konrad Tarstein prosiguió, aparentemente satisfecho por el efecto nulo que causaban sus datos. Entonces habla Konrad. Esta no es una casa común, Kurt. No, señor. Usted se encuentra dentro de lo que nosotros llamamos una plaza liberada, un oppidum, es decir, un espacio ganado al enemigo. Aunque usted vea solo paredes rodeando el área edificada, ellas solo encubren a un cerco estratégico denominado Arquémona o Valo Obseso, que separa y aísla a la plaza del Valplas o territorio enemigo, vale decir, del Campus Belli, campo de batalla. Usted no puede percibir el Arquémona porque aún no está iniciado,
y su alma le bloquea la visión espiritual. Solamente su espíritu increado es apto para captar el cerco carismático de la arquémona. Pero ya lo verá, Kurt, ya lo verá. Y entonces comprenderá que es real lo que parece imposible y que la casa no es geométricamente estable, porque su estructura no participa exclusivamente de los arquetipos creados, como toda casa, sino que en ella interviene un elemento increado, el infinito actual. Luego de este anuncio, Thorstein suspiró y dijo: «Aquí, Kurt, el tiempo transcurre de otro modo, desincronizado del tiempo exterior, del tiempo del mundo. Por eso, en este espacio liberado de la plaza y con este tiempo propio, la construcción no puede ser estable. Y no solo sus sectores varían, sino que lo hacen en sincronía con el tiempo interior. Siglos y milenios de distancia se podrían salvar al atravesar una de estas puertas. Por una de tales aberturas del tiempo y del espacio, llegaron alguna vez mis antepasados, los señores de Tarsis, de la rama germana, quienes pertenecían a una orden medieval, conocida históricamente como Einherjar. Debe saber usted que mi apellido, Thorstein, significa piedra de Tarsis, en memoria de la casa legendaria que remonta sus orígenes raciales a los atlantes blancos, los sobrevivientes blancos de la Atlántida. Sé que esto le parecerá fantástico, pero yo desciendo de una estirpe que permaneció oculta durante siglos debido a la tenaz persecución mortal a que la sometieron las potencias de la materia. Vale decir, esa jerarquía oculta, dirigida por tenebrosos seres extraterrestres radicados en Shambhala. Seré más claro. Mi familia, la rama germana de los señores de Tarsis, era oriunda de Suabia, país donde se habían asentado con el mayor secreto en el siglo XIII, huyendo de un legendario ataque de los demonios que casi extermina a toda nuestra estirpe. Allí se mantuvieron durante 4 siglos conservando la sabiduría hiperbórea que ha sido confiada en tiempos remotos a nuestra casa. En el siglo XVI, un pontífice hiperbóreo procedente de Inglaterra fundó en la corte del emperador Rodolfo II en Praga la orden Einherjar, que tenía como objetivo desarrollar y aplicar en todo momento de la historia un método exacto para localizar el advenimiento del Señor de la voluntad absoluta, el enviado del Señor de la guerra, es decir, el Führer de la raza blanca. En aquel momento, el pontífice decidió que la mejor estrategia para el sostenimiento y perdurabilidad de la orden exigía que sus miembros perteneciesen siempre a 8 linajes escogidos entre las estirpes de sangre más pura de Europa. El caso fue que uno de los príncipes convocados por el pontífice pertenecía a mi familia, en tanto que otro procedía de la casa de Brandeburgo, de un linaje colateral de los Hohenzollern. La orden trabajó en secreto durante los siglos siguientes, formando iniciados hiperbóreos y aguardando los tiempos de la llegada del gran jefe de la raza blanca. Su base de acción más importante la constituyó el margraviato de Brandeburgo, que era, desde el siglo XII,
un principado hereditario enfeudado con el emperador. Y justamente la presencia de la orden no es ajena al posterior ascenso de la Casa de Brandeburgo por sobre los restantes principados de Europa, hasta la obtención de la investidura de rey alcanzada por Federico Guillermo III en 1791. Nace entonces Prusia, el estado donde el principio rector nacional era el honor, donde la familia se organizaba en torno a la figura autoritaria y ejemplar del padre, donde el orden imperaba en todas las clases sociales, nobleza, burguesía y campesinado, porque se afirmaba en las nociones fuertemente arraigadas del cumplimiento del deber, del ahorro, de la incondicional obediencia de los subalternos, en la entera subordinación de los funcionarios y en la más rígida disciplina militar. Pero, por sobre todo, Prusia fue, desde el comienzo, un estado militar. 2/3 de su presupuesto se dedicaba al sostén del poderoso ejército nacional que infligió derrotas a Francia, Austria, Rusia, etc. Impulsó el respeto y admiración por el austero y señorial modo de vida prusiano. Y, junto con el arte de la guerra, se cultivaba aquí la filosofía, la literatura, la música. Mas nada de esta revolución ocurría por casualidad. La orden estaba ensayando, en una sociedad de sangre pura, el nuevo orden que el Führer, en su próxima venida, aplicaría a Alemania entera y al mundo. Es por eso que el Führer no ha ocultado jamás su deuda con Prusia y ha hecho pública su simpatía por Federico II de Prusia y por Bismarck, el canciller de hierro. Pues bien, Kurt, la antigua orden Einherjar estaba tan fortalecida en el siglo XIX que uno de sus iniciados llegó a ser coronado rey de Prusia en 1840. Me refiero a Federico Guillermo IV, llamado cortésmente Damián de Brandeburgo, por su amor a la elocuencia y en recuerdo del famoso retórico de Éfeso. Fue el mismo rey que hizo reconstruir Marienburg, el castillo que sirviera de residencia en la Edad Media a los grandes maestres de la orden teutónica. Esta obra de restauración, como usted sabrá, es proseguida en la actualidad por una división especial de la SS, cumpliendo órdenes directas del Reichsführer Himmler. Y fue ese mismo rey, es decir, Federico Guillermo IV, quien, considerando que el antiguo peligro había cedido y que los demonios no podrían impedir ya que el nuevo orden se impusiese en el mundo, autorizó la creación del apellido Zarstein o Tarstein, contracción de Tarsistein, acompañado del título nobiliario de conde y el derecho a exhibir en el castillo de la casa el escudo de armas familiar. El castillo de Tarstein se encuentra muy cerca de aquí, Kurt, a unos 100 kilómetros de Berlín, mas yo no lo frecuento desde hace muchos años, pues me hallo totalmente entregado a trabajar para la Thule Gesellschaft y la Orden Negra SS. Venga, Kurt, le mostraré algo muy secreto y relacionado con este tema.
A continuación me condujo por el pasillo exterior hasta un cuarto cercano, herméticamente clausurado con doble cerradura. Una vez adentro, se reveló ante mi vista otra nutrida biblioteca. En 2 paredes debían estar depositados unos 4000 libros, muchos de ellos de evidente antigüedad. En la pared, una estantería rebosaba de documentos y rollos. Todo este material tiene una característica común, explicó. Se refiere a los druidas y al druismo. Varios de estos documentos son muy secretos y han sido obtenidos a alto precio. Proceden de toda Europa y corresponden a todas las épocas hasta hoy. Es, con seguridad, la más completa colección que nadie ha reunido jamás sobre los druidas. Pero, exclamé sorprendido, ¿los druidas no fueron personajes históricos ya desaparecidos? Habla usted como si aún existiesen. Hace un momento le mencioné el hecho de que mi familia, la casa de Tarsis, se vio obligada a huir hace 7 siglos por causa de un ataque de los demonios. Pues bien, esos demonios eran druidas o golem, como los denominaban mis antepasados. Y a partir de entonces, que yo sepa, nunca ha decrecido su poder. Por el contrario, se podría afirmar que hoy es más fuerte que nunca. Pero tenga presente esto, Kurt. Si la estrategia del Führer triunfa y algún día el Tercer Reich acaba reinando sobre la humanidad, una de nuestras grandes batallas esotéricas debemos librarla contra los golem que en Europa se constituyen en pilar de la sinarquía. Pero, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Pregunté atónito. En la Edad Media, su centro de acción era la Iglesia Católica, respondió pensativamente, donde al parecer fueron combatidos encarnizadamente por miembros de mi familia. Luego del siglo XIV, más concretamente luego de la destrucción de la Orden del Temple que obedecía a su inspiración, se difundieron y fortalecieron en diversos estamentos de la sociedad europea. Hoy en día, apenas existe organización donde no estén infiltrados los golem. Sé que con esta respuesta no le aclaro mucho, pero más adelante le describiré la compleja estructura de la sinarquía y entonces podrá comprender funcionalmente el papel que desempeñan en la actualidad y podrá identificarlos con facilidad. Si le he mostrado ahora esta biblioteca y le he mencionado a los golem, no es para responder a la natural curiosidad que ello despertaría, sino para hacerle una seria advertencia. ¿Ha oído hablar de la caza por especies? Pues creo que sí. ¿No es la que consiste en que cada cazador debe cobrar una pieza de una especie determinada? Como un juego, en el que un cazador debe cobrar, por ejemplo, una liebre, otro un conejo, un tercero un faisán, el cuarto un pavo, etc. Exactamente, Kurt, afirmó Thorstein. Escuche esto, entonces, y grábeselo bien en el cerebro. Análogamente a la caza por especies, de entre los cazadores de la sinarquía, los druidas están encargados de cobrar las piezas de su especie. Me quedé mirando sin comprender, o sin querer comprender. Él repitió: de su especie, Kurt von Sübermann. No sabría decir qué me resultaba más asombroso, si la historia que había narrado Thorstein,
sin dudas verdadera, o el saber que estaba frente a un conde, un noble de linaje antiquísimo, por su apariencia ciudadana, por su trato humilde y caballeresco, por su indumentaria de dudosa calidad, difícilmente lo hubiese sospechado. Yo también heredaba un título nobiliario. Sin embargo, algo interno, una intuición inexplicable, me decía que su sangre era más pura, que su estirpe era más antigua, que su nobleza era superior a la mía. De su advertencia sobre el peligro de los druidas, por supuesto, no hice el menor caso. Antes de salir tomó unas hojas mecanografiadas de la estantería de documentos y me las alargó. Son, me dijo, la transcripción del artículo Druidism de la Enciclopedia Británica. Léalo. Le refrescará la memoria. Echó llave a la biblioteca druídica y regresamos a la cocina. Bebía otra taza de té, aún confundido por las revelaciones de Thorstein, cuando éste, que había salido un momento antes, regresó. Fui hasta mi estudio para buscar este manuscrito. Me enseñó un libro hábilmente encuadernado y escrito a mano con exquisitos caracteres góticos. Su título es Historia secreta de la Thule-Gesellschaft. Lo escribí empleando conocimientos que son del todo secretos y que en Alemania solo unos pocos iniciados conocen en parte. Usted lo podrá leer más adelante, pero no lo deberá sacar de esta casa, pues es el único ejemplar que existe y los secretos allí contenidos podrían cambiar la organización política del planeta si cayesen en poder del enemigo. Aquí se explica, por ejemplo, cómo hicieron los iniciados de la orden Eisenhower para determinar que Adolf Hitler era el Führer de la raza blanca y cómo lo guiaron hacia el poder y las órdenes intermedias que tuvieron que fundar, como la Germanenorden y la Thule-Gesellschaft, hasta llegar a la orden poseedora de la sabiduría hiperbórea en el más alto grado, es decir, la Orden Negra SS. Es de imaginar la avidez con que observé aquel manuscrito, deseando tener la posibilidad de leerlo allí mismo. Las palabras sonaban misteriosas en la boca de Thorstein, y esta impresión se acentuaba debido a la irrealidad del lugar, en donde se atravesaban los siglos con solo recorrer unos metros del pasillo. Asutaf Pate Ges, continuó Thorstein, cambiando de tema. Lo conozco desde que apareció en Múnich en 1919. Era un joven estudiante de geopolítica cuando ingresó ese año a la Thule-Gesellschaft. Sin embargo, reconocimos en él a uno de los grandes espíritus de Alemania, a quien venía a ser el escudero del rey Arturo, un Parsifal cuya misión no sería esta vez la búsqueda del Graal, sino el sacrificio de sentarse en el asiento peligroso durante la crisis del reino. Ese puesto número 13 en la tabla redonda que solo puede ocupar un loco puro, un caballero capaz de hacer una locura de amor para salvar el reino. Por eso Rudolf ha estado siempre cerca del Führer, aguardando su hora como el fiel caballero. Y todos debemos desear que nunca llegue su oportunidad, pues cuando Parsifal emprenda su misión, ello querrá decir que el rey Arturo está herido y que el reino es Terra Gasta.
Asentí con un gesto ante la mirada inquisidora de Thorstein, pero esta muda respuesta no lo impresionó en lo más mínimo. No entiende completamente lo que le digo, ¿no? Así debe ser, pues. ¿Quién será capaz de comprender al loco puro? Su misión no es terrena. La victoria, si triunfa, solo se puede festejar en otros cielos. Pocos serán, sí, los que aplaudan al héroe anónimo que hay en Rudolf Hess, y sin embargo, de él depende en gran medida el título del Führer. ¿Cuánto significado tendrían estas palabras que Thorstein me decía en aquella primera visita a la Gregorstrasse 239, 4 años después, cuando en 1941 Rudolf se aprestase a enfrentar valientemente a los Elementalwesen? Pero aquel sábado de 1937, la guerra y todo el horror que vendría aún estaban lejanos, en un futuro que yo podía sospechar. Por otra parte, los comentarios de Thorstein me causaban un cierto orgullo en su calidad de ahijado del ponderado Rudolf Hess, y con una sensación placentera sonreía tontamente, sin profundizar en el sentido oculto que había tras la simbología de la leyenda arturiana. No me extenderé sobre esta primera visita, pues no fue mucho más lo que hablamos. Al cabo de 1 hora, según recuerdo, partí de allí, sumido en un mar de dudas, pero con el firme propósito de continuar hasta el final. Rudolf Hess había interpuesto su influencia para hacerme llegar hasta Konrad Thorstein, quien quiera que éste fuese, y no estaba dispuesto a defraudarlo. Y aquí ya doy por finalizada la lectura de este día, que es la segunda parte del capítulo 17. Bien. Lectura que no es para todos, como ya sabemos. Se entiende que los que habéis llegado hasta aquí sois buscadores de la verdad, sois personas valientes, sois personas que no os sentís a gusto en este mundo que está dominada por fuerzas oscuras. ¿Para qué vamos a seguir siendo hipócritas? Pues esa es la verdad. Hay que hablar claro, hay que hablar claro. Es un libro que no es para todos, no es fácil mirar la verdad de frente. Incluso para nosotros, que siempre nos hemos cuestionado todo, que aunque no se puede generalizar, imagino que al haber llegado hasta aquí es porque no os habéis sentido a gusto en esta sociedad, en cómo está estructurado todo. Es que os habéis dado cuenta que esto es una esclavitud y que las personas no se dan cuenta. Personalmente recuerdo desde niña, veía todo, edificios, personas, lo veía todo como un escenario, como si fuese como de cartón, como un escenario, sí, así. Y aquí estoy, aquí estamos, por eso os digo que se puede caer 1000 veces, pero siempre hay que levantarse, hay que recuperarse, porque como caigamos en el hoyo y no nos levantemos, va a ser muy difícil, muy difícil. Así que hay que ir reaccionando cada vez que nos venga alguna crispación. No podemos dejar que nos domine, tenemos que reaccionar a tiempo. El tiempo se está ya también acelerando. Ya he escuchado yo por varias fuentes que se quiere acelerar ya el fin de esta cultura, de esta historia conocida. Ayer estuve escuchando a
Damián Galerón, que bueno, tiene sus cosas con la religión, que no estoy de acuerdo, con muchas cosas no comulgamos, pero bueno, lo que viene a decir es que se ha adelantado el 2030 al 2033, perdón, al 2023, 2023. Estamos viviendo estos momentos que son muy difíciles, muy difícil. Y ya también estoy viendo en los comentarios que algunos de vosotros ya me estáis diciendo claramente, y lo estamos diciendo, últimamente me estoy sintiendo deprimida, estoy pasando por unos momentos muy malos, tengo una desazón, esto aquí en los vídeos, también cuando hablo con otras personas, crisis existenciales o simplemente dejamos de hablar unos con otros, pero es que es normal, si es que estamos en guerra. ¿Cómo no vamos a sentirnos mal? Lo cual no quiere decir que haya que salir de ese estado de estar mal continuamente, caerse y levantarse. Así es como se aprende, así es como se aprende. El tema de la depresión, también me habéis hablado, el tema de estar deprimido. ¿Cómo no se va a estar deprimido si es que nos están dando tan fuerte y por tantos frentes? ¿Y qué pasa con estar deprimido? Keanu Reeves dice, dejadme en paz con mi depresión. Y así se vive, y así viven. Que no importa perder aquí, que no importa ser un bicho raro aquí, porque los bichos raros aquí somos los valientes, precisamente porque lo fácil es formar parte del ganado. Y así de claro. Así que no os sintáis mal por ser diferentes. Yo siempre me he sentido diferente. Y muchos de vosotros también. Y mira, aquí, a pesar de las depresiones profundas que las he tenido, y acontecimientos muy fuertes en mi vida también los he tenido, pero lo importante es tener la fuerza, o por lo menos saber que tienes que hacer un esfuerzo para levantarte, poquito a poco. Hay pautas, hay cositas, y cada uno tiene sus pequeñas herramientas. Yo doy algunas. En realidad, a mí lo que me gustaría es conversar, porque esto de hacer un monólogo no resulta nada fácil. Vosotros no estáis interactuando conmigo mientras yo hablo, entonces es complicado. Así que os digo, hace tiempo yo creé un grupo de Telegram que se llama Reino de Apolo. ¿Por qué Apolo? Porque es Apolo el hiperbóreo, se le llama en los textos griegos que traducía en la carrera, era Apolo el hiperbóreo, Reino de Apolo. Pues ahí podemos darnos fuerzas, podemos cada uno comentar, hacer una especie de terapia colectiva para darnos fuerza, para formar un bloque con eso conectado, porque como ya he dicho varias veces, no estamos solos, pero estamos dispersos. Entonces necesitamos un ambiente acogedor, sentirnos amparados, sentir que existe un grupo de personas, una familia espiritual, podríamos decir, con la que podemos hablar y expresarnos, porque estar continuamente sintiendo la impotencia de que no nos entienden no es fácil de llevar, como ya lo sabéis. Yo pondré el enlace de este grupo de Telegram, volveré a ponerlo en la caja de comentarios, el Reino de Apolo. Y
ahí podéis comentar, a ver si empieza a cobrar vida este grupo, porque está parado. Yo lo puse ya hace mucho tiempo y lo volví a poner, pero está parado. A ver si ahora empieza a funcionar. Y ya la verdad es que no sé qué más deciros, salvo lo de siempre. Que sigamos resistiendo, que sigáis resistiendo, que ya falta menos, que mucha fuerza. Y que os mando un fuerte abrazo a todos. Así que ya me despido por hoy, hasta el próximo día.